Estimados y estimadas estudiantes, esta es una clase de repaso de cara al examen parcial. Repito, es una clase de repaso de cara al examen parcial. Un tema que ha transversalizado esta primera parte del curso y también la segunda lo hará, es el racismo. El racismo ha estado presente mucho porque es parte muy importante de la problemática de construcción de ciudadanía en el Perú y en general es parte importante de la realidad social peruana, lamentablemente, es muy importante. Hemos visto varias cuestiones relacionadas al racismo, pero creo que es necesario hacer esta clase de repaso solamente sobre el racismo. Para esto he preparado este PPT, para que veamos el tema del racismo de una manera enfocada y cómo ha ido evolucionando de manera general en la historia del país, en la historia del Perú, ¿no? De una visión sociohistórica, claro, ¿no? Entonces empecemos. Empecemos, que se me hace difícil. Ya, empecemos. Disculpen que no manejo bien todavía esto. Ya, el racismo en el Perú comienza, por lo menos el racismo que tiene vigencia hasta hoy, comienza en la colonia. O sea, el racismo que todavía tiene vigencia hasta hoy empieza en la colonia. ¿Cómo comienza el racismo? Bueno, el racismo comienza desde los conquistadores españoles hacia la población indígena conquistada. Así comienza. Cuando se construye el esquema colonial, cuando se diseña, estaba claro que los españoles iban a estar por un lado y los indígenas por otro. En una convivencia difícil, pero tendría que ser lo más armónica posible. Para eso se divide este esquema, en el Perú virreinal, entre la República de Españoles y República de Indios. Ojo, aquí hago una precisión. El término república, que lo estoy poniendo entre comillas, el término república entre comillas, no corresponde a una república moderna. Ojo, el término república no es una república moderna. Es el término de república antiguo, de la antigua Grecia. No tiene nada que ver con lo que va a ser luego la República del Perú. No tiene nada que ver con lo que va a ser la República del Perú. O dicho de una manera más llana, no es una república, no estamos hablando de repúblicas modernas. Estamos hablando simplemente de estratos sociales en este caso. Por república española se entiéndase por el estrato social de los españoles, y por otro lado está el estrato social de los indios, que es la República de Indios. Cada cual tiene un régimen jurídico diferente, político diferente, económico y tributario diferente, y en general un régimen social diferente, y sin embargo son parte del mismo entramado, ambos son parte del virreinato, y está claro que la República Española es el grupo dominante, es el grupo social dominante, y los indígenas están al servicio de los españoles, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, claro, los españoles tienen mucho más privilegios que los indígenas, mucho más derechos, etcétera. Eso no quiere decir que los indígenas no tengan derechos. Sí tienen derechos en esta época, pero los derechos van a ser bastante menores que los que tienen los españoles, ¿no? Los esclavos africanos, los esclavos que llegan de África, no pertenecen a ninguna república. Son un subestrato. Y en tanto subestrato no tienen ni derechos, ni privilegios, ni nada. Es más, al principio ni siquiera se les consideraba seres humanos. Cuando recién empieza la conquista, a los esclavos africanos se les consideraba subhumanos, así de duro era. A los indígenas sí se les consideraba humanos, pero por debajo de los españoles, pero a los africanos ni siquiera eso. Era muy duro esto. Y entendiendo este planteamiento, uno se puede dar cuenta que aquí comienza el racismo, pues el racismo que surge, que dura hasta hoy, porque es muy fuerte esta propuesta. Conforme avanza la colonia, esto de la República de Españoles y la República de Indios se hizo inmanejable. ¿Por qué? Por el mestizaje. Por el mestizaje que se da de facto. O sea, la población comienza a mezclarse. Es algo que sucede. No es algo que estaba en los planes de la administración colonial. Nunca estuvo en los planes. Se les fue de las manos. Simplemente sucedió. La población empieza a mezclarse y se trata todavía de mantener un esquema de división étnica. Surge el sistema de castas tratando de que
quiero poner una imagen del sistema de castas, tratando de establecer divisiones étnicas todavía. Étnicas bajo el concepto de lo que es étnico en esta época. Por esta época étnico se entiende básicamente al fenotipo, o sea, a la apariencia física, ¿no? Eso es lo que más importa en esta época. Entonces tratan de especificar qué sale si es que un blanco tiene descendencia con una mujer afro, qué pasa si una mujer indígena tiene descendencia con un mestizo, etc. Y como se darán cuenta, esto se va haciendo cada vez más más inmanejable, porque estas tres categorías originales, que blanco español, indígena y población afro, luego van a surgir más subtipos y más subtipos, porque la población se va a mezclar más y más y más. Al final el sistema de castas fracasa porque se hace inmanejable. Llega un punto en el cual en todas las categorías intermedias ya no es posible saber quién es qué. O sea, las personas ante la justicia, jurídicamente, ante el esquema jurídico, perdón, por ejemplo, tenían certificados que decían que era, no sé, pues un cuarto español, un octavo indígena, 5/16 de africano, no sé, unas cosas totalmente alucinantes, ¿no? Porque además eso era muy difícil de comprobar, de determinar, y había juicios interminables porque la gente quería cambiar de estatus. No, es que era ingobernable. El sistema de castas fracasa. Pero es importante tenerlo presente más. Dentro de un rato voy a decir por qué esto es tan importante. Aunque fracasó, es tan importante que haya existido. Pero eso vamos a verlo dentro de un rato. Ahora sigamos con el hilo histórico y pasamos al siglo XIX. El Perú se independiza, ¿sí? Pero al principio todavía hay esquemas coloniales. Como ya hemos visto en clase, cuando el Perú recién se independiza, los indígenas eran ciudadanos de segunda clase en los hechos. En los hechos lo eran. ¿Por qué lo eran? Porque tenían un trato diferenciado. Por ejemplo, tenían que pagar el tributo indígena, o sea, un impuesto solo por ser indígenas, lo cual no tiene nada de moderno, no se condice con una república moderna para nada. Una república moderna de verdad no puede exigirle impuestos a un grupo social solamente por su etnia o su raza. Eso no tiene ningún sentido. Es antimoderno hacer esto. Y no solamente el tributo indígena, los indígenas tenían que seguir haciendo una serie de trabajos que en los hechos era una prolongación de la antigua mita, o sea, el trabajo forzado que hacían en la época de la colonia. Por ejemplo, tenían que construir carreteras, tenían que hacer diversas construcciones públicas, o sea, trabajar para el Estado gratis, ¿no? Cosa que no tenían, obligaciones que no tenían los peruanos de primera clase, digamos, entre comillas, o sea, los criollos, ¿no? Ojo, una cuestión, he dicho mita, y me estoy refiriendo a la mita colonial, no confundir con la mita que había en la época de los incas, eso es otra cosa. Ya sé que el nombre es el mismo y se presta a confusiones, pero la mita incaica, la mita indígena incaica, es otra cosa. La mita colonial es diferente, ¿sí? Solamente quiero hacer esa aclaración. Y bueno, los africanos ni siquiera eran ciudadanos de segunda clase, ni siquiera eran ciudadanos. Si bien eran considerados seres humanos, sí, pues buena parte de ellos son esclavos. Y un esclavo no es nada, no tiene nada de ciudadano. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo solamente tiene obligaciones, nada más. Luego más adelante van a llegar los migrantes asiáticos en situación de semi-esclavitud. No son esclavos totalmente como los africanos, pero casi que lo son. Están muy cerca de la esclavitud, ¿no? Esto obviamente solamente puede suceder bajo un discurso racista, ¿no? Ya hemos visto en el curso que si bien esto se va a comenzar a atenuar, por lo menos ante el papel, va a desaparecer a partir de Ramón Castilla, con Ramón Castilla y la abolición de la esclavitud y el tributo indígena, por lo menos en el papel esto se termina, en los hechos todavía permanece. Todavía los africanos son tratados como semiciudadanos o como algo menos que ciudadanos. Todavía los indígenas son una suerte de ciudadanos de segunda en los hechos, ¿no? El indígena que vive dentro de una hacienda es explotado, está al servicio del dueño de la hacienda, su patrón, el gamonal, y no tiene mayores derechos en los hechos, aunque en el papel diga que sí, ¿no? Cuando digo en el papel me refiero a la ley, aunque la ley diga que sí, en la realidad no sucede esto.
Lo mismo se puede decir de los africanos, lo mismo se puede, de los afrodescendientes, y lo mismo se puede decir de los migrantes asiáticos. O sea, en teoría tienen una serie de derechos, en la práctica no se cumplen. Ahora, hay discursos que legitiman esto, y estos discursos van a estar vigentes en tiempos de, incluso de Castilla, de Ramón Castilla, y hasta la época todavía de la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Me refiero a discursos como el de Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera tiene un discurso fuertemente conservador. Aquí les presento a Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera es el líder de una corriente de pensamiento conservadora que hay en el Perú en el siglo XIX, previo a la guerra con Chile. Era sacerdote, era cura, pero también era político. Es una época en la cual se podía ser sacerdote y al mismo tiempo se podía hacer política. De hecho, Bartolomé Herrera llegó a ser obispo de Arequipa y al mismo tiempo era congresista de la República. En esa época se podía, ahora ya eso pues no se puede, pero en esa época sí. Bartolomé Herrera lidera una corriente de pensamiento conservadora que señala que los descendientes de europeos, o sea, de españoles primariamente, pero también de otros migrantes de Europa, son los que están destinados a dirigir el Perú, ¿no? Por mandato divino. Eso es lo que piensa Bartolomé Herrera, que así lo ha querido Dios de alguna u otra forma. Las explicaciones que da, la verdad que hoy en día nos resultarían bastante polémicas y poco sustanciosas, pero eso es lo que él defendía, la idea de que por voluntad divina los europeos estaban destinados a dirigir el Perú. Bueno, es un discurso que de alguna manera margina o hasta invisibiliza a los otros, a los indígenas sobre todo, que son la mayoría del Perú, y también a los afros y a los asiáticos, los invisibiliza y se plantea así que el Perú es un país, una suerte de país, entre comillas, vacío. ¿Por qué vacío? Porque hay muy poca población de ascendencia europea, la mayoría son indígenas, ya lo dije, y surgen propuestas de traer más europeos, de otros lugares de Europa que no son España, necesariamente, ¿no? Comienzan a venir hacia fines del siglo XIX oleadas migratorias de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, etc. Ya entrando al siglo XX comienza la concepción del problema del indio. El problema del indio es una conceptualización que, como ya hemos visto en clase, surge después de las reflexiones que da la derrota en la Guerra del Pacífico. Haber sido derrotados por Chile hace que la élite criolla se dé cuenta que hay muchos problemas que tienen que resolver y que no puede seguir pateando pretendiendo que no existe un problema con los indígenas. Los indígenas son la mayoría del país, sí, pero los indígenas no están incluidos en el esquema ciudadano. En la ley sí, pero no en los hechos, no están incluidos. Entonces se plantea el problema del indio. Por supuesto, es un problema que se le ve de arriba hacia abajo. Los que plantean el problema del indio son las élites criollas. Y bueno, ahorita estoy, creo ya por los 13 minutos. Voy a cortar ahorita y voy a seguir en una segunda parte, ¿sí? Gracias.